L'Atlètic Balears ha guanyat a l'Olímpic en la Murta de Xàtiva en un partit que suposa 3 derrotes aconseguides per als socarrats, que malgrat tindre un bon equip, no estan aportant alegries als aficionats. Segons els xativins, s'han equivocat en una falta que era innecessària i que ha sentenciat el partit, però els balears asseguren que ells han portat el pes de l'encontre i mereixien guanyar. Un partido muy trabajado, donde tuvimos siempre la intención de ir a por los 3 puntos, conseguimos ponernos por delante y el partido estaba más o menos controlado. Y bueno, en una jugada donde nosotros habíamos previsto ya este tipo de acciones, tomamos gol, pero bueno, el equipo no se descompuso, lo siguió intentando y yo creo que la victoria es justa, nos llevamos una victoria importantísima para nosotros. Es el tercer partido que voy a contar un poco lo mismo, ¿no? Que mi equipo no ha sido peor, pero que mi equipo ha perdido. Entonces, bueno, eso es difícil explicable, sobre todo a los que no hayan visto el partido. Que no haya visto el partido, vosotros lo habéis visto, pues lo podéis ver. Tremendamente injusto todo, que no nos hayamos puesto por delante, después del empate, todo. Pero bueno, el fútbol es así. Si hay algún pero, es que nos hemos equivocado en esa falta, que nos ha costado el 1-2, eso es un pero enorme, que no podemos consentirlo, ya nos pasó el día del Badalona, pero eso es aislado del juego, eso es una situación que se repite continuamente en esta categoría, que yo no la he inventado, que es así, y no puede ser, o sea, eso es para matarnos. Podemos ni hacer la falta, que viene un saque de banda inexistente, o sea, un saque de banda que no hay que hacer, y después pues no la remata, ¿no? Es verdad que a partir de ahí yo creo que se acaba el partido. L'Olímpic va començar bé el primer temps, però no va generar ocasions de perill davant la porteria de Pliquet. Els balears es defenien molt bé i no els deixaven opció. A la mitja hora arribaven 2 moments de tensió. El meta blau i blanc va tindre que treballar a fons a 2 remats quasi consecutius, però en la següent jugada, Javi Casares, en un dispar des de la frontal de l'àrea, va sorprendre a Diego. Era el 0-1. Tot i el gol, l'Olímpic no es va rendir i va arribar a tindre la seva millor oportunitat a 5 minuts del descans, quan un centrexut de Cifo anà a parar directament al pal. Ja no va haver res més i la primera meitat va acabar amb el mínim avantatge per als forasters. En començar la segona part, l'entrenador balear va fer un canvi per a controlar més el centre del camp, però no va obtenir resultats, ja que un dispar de Canadell des de la frontal de l'àrea es va colar en la porteria de Pliquet després de tocar a un jugador. El marcador s'igualava 1-1, però Chando torna a marcar en el minut 58, aprofitant un gran centre de Quique López en treure un córner per la fatídica falta dels socarrats. Hay que corregir, no podemos perder por otra falta y por estas cosas, porque tenemos que hacer muchas cosas para al final remontar el partido, pero bueno, hay que levantarse y de verdad que al final vamos a creer que el buen trabajo nos va a sacar adelante los resultados. Després de tornar a marcar, l'Atlètic Balears va optar per reforçar la seva defensa i aguantar amb 2 gols i el partit guanyat, la qual cosa va permetre a l'Olímpic prendre la iniciativa en el joc i intensivar la seva presència en l'àrea dels visitants, però els locals no pogueren salvar la defensa. Al minut 90, Fullana va estar a punt de fer el tercer gol dels visitants, però la paràbola no va acabar en la porteria. En definitiva, un partit per a seguir aprenent a confiar en la plantilla de l'Olímpic. Han fichado jugadores de experiencia, jugadores con muchísimo oficio, jugadores que saben cómo jugar y de qué manera hacerlo, y sin duda que cuando estén en las mejores condiciones va a ser un rival muy difícil, muy complicado, porque si te pones a analizar, hay 4, 5, 6 jugadores que vienen jugando playoff casi todos los años, entonces eso algún mérito ha de tener. El proper encontre del xativins serà contra els del València, el proper diumenge.